7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados: el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. Les invitamos a hacer reflexiones respecto de estos hechos que lastimosamente desencantan en el Ecuador. Cuando se cometen actos de corrupción, son procesados con la presión ciudadana, las acciones de organismos como la Comisión Anticorrupción. Llegan las sentencias y el caso de Glass acaba de salir sin haber devuelto $1. Y aquí, en este deporte que es del país, sin recuperar lo robado, como se dice comúnmente. Hay entidades públicas que tienen riesgo de corrupción, según ha señalado el secretario de Anticorrupción del gobierno, el doctor Luis Verde Soto. ¿Qué significado tiene esta realidad, esto que estamos viviendo en estas condiciones? Y lo que se está haciendo es advertir que hay instituciones que tienen mayor riesgo de actos de corrupción en vez de actuar con diligencia en las instancias debidas para combatir la corrupción. Doctor Germán Rodas, muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la audiencia, al doctor Moscoso, buenos días. El país está viviendo un momento que ciertamente es preocupante, porque desde hace algún tiempo algunas personas comienzan a cumplir sus sentencias, les acumulan las penas, las normas jurídicas lo permiten, pero la verdad de los hechos de lo que usted señalaba, salen sin cancelar un centavo, ni haber comentado, ni haber dicho absolutamente nada sobre los recursos donde se hallan quienes además constituyen la banda delincuencial. La banda delincuencial ha sido en algunos casos ubicada y encontrada, pero tampoco han sido sancionados. Es decir, vivimos en un periodo de impunidad. Ahora bien, el tema de la corrupción, el tema del asalto a los recursos del país, ciertamente no es un asunto de los últimos años. Este es un problema estructural en el Ecuador y hay que enfrentar como tal a esta realidad, y hay que además, lamentablemente, saber encontrar las connotaciones de este gravísimo conflicto social para el Ecuador. En todo caso, creo que cuando se le sentenció al señor Glass, cuando se le llamó a juicio y cuando se produjo la sentencia, quedó un vacío, que es el que todavía no se ha llenado por parte de Fiscalía, la investigación del manejo de esos recursos y la acusación por peculado. Si hubiese habido la acusación por peculado, no estaríamos en estas lamentaciones y había el material suficiente. Por eso es que a mí me parece que hay también explicaciones que deberán darnos en su momento la Fiscalía y otros organismos del Estado en las investigaciones adecuadas y oportunas que debieron haber hecho, en las mandadas en la propia sentencia de los dos casos que todavía los está cumpliendo Glass, como convicto de haber asaltado recursos del país. Esto por una parte, pero de otro lado, hacia adelante, creo que se vuelve indispensable también buscar mecanismos de reforma legal y constitucional, es decir, de los instrumentos jurídicos, para impedir que se produzca la impunidad. Quizás habrá que pensar en que quien entrega los recursos en un altísimo porcentaje se le conmute parte de su pena, etcétera, etcétera. Esas son variantes que se están estudiando y que se están trabajando. Y yo concluiría esta primera intervención señalando que también hay temas que han quedado pendientes en la propia Fiscalía. Mire usted, el tema de Manduriaco y el tema de Caminosca, sobre todo el de Caminosca, denunciados por la Comisión Nacional Anticorrupción, que involucran directamente a Vidrio, a Glass, todavía no se tramitan. Es decir, no hemos llegado sino al reconocimiento de las firmas de los acusadores, que en este caso es la Comisión Nacional Anticorrupción. En el tema de Manduriaco, creo que no hemos avanzado, sino parcialmente aún en esta materia, de tal suerte que nosotros hicimos la acusación por peculado,
y se trata de identificar no solamente a quién actuó en ese contexto, sino sobre todo encontrar y sancionar a la banda delincuencial que a estas alturas comienza a obtener las ventajas que estamos comentando esta mañana y que ciertamente, vuelvo a decir y repito, se vuelven y se constituyen en una bofetada al pueblo ecuatoriano que sabe que esos recursos pudieron haber servido para invertir en salud, en educación, en vivienda, en el pago de las cuentas que tiene el Estado al IES, etcétera, etcétera. De tal manera que creo que hay indignación social frente a esta realidad, pero sobre todo, más que indignación, debemos ahora a estas alturas buscar caminos correctivos y plantear las cosas y replantearnos la realidad en perspectivas distintas. Doctor Germán Rodas, usted repite estos hechos de que no se inicia, recién se reconocen firmas, demoran tantos años. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación ante el país? ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se inician los procesos? Y finalmente, en el debido proceso y con derecho a la defensa, no se llegan a las sanciones respectivas. Hay una estructura jurídica en el país, un andamiaje de esta naturaleza construido en favor de la delincuencia. Esa es mi primera apreciación y no construida recientemente. A lo largo de los años de la vida republicana, yo diría desde el llamado retorno a la democracia, se fue configurando un esquema que termina protegiendo a determinados sectores, la contratación pública, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, pues es evidente que la Asamblea Nacional, sobre todo en el entonces del Congreso, luego la Asamblea Nacional, han estado al servicio más bien de un esquema que no permite la sanción adecuada, por una parte. Segundo, las indecisiones o la falta de decisión política. Y tercero, a mí me parece que hay una rémora todavía en determinados organismos de lo que fue el periodo del manejo del llamado de la llamada década perdida, que ciertamente todavía incide, porque en diversos espacios la comisión vive esta tragedia de no avanzar porque no se instalan, por ejemplo, las audiencias de formulación de cargo. Hay una audiencia de formulación de cargo que yo llevo un año concurriendo casi quincenalmente y no se instala, porque falta el juez, falta el secretario, falta el abogado, se cambian los abogados, es decir, todas estas triquiñuelas que son posibles hacérselas. En otros casos, simple y llanamente nos dicen, no hemos avanzado, pero aquí viene la parte que uno no entiende, o que la entiende y que es importante comentarla. Cuando uno de los demandados se le ocurre poner una acción en contra de la comisión o de quienes hacemos de portavoces de esta lucha en la que estamos personas involucradas con la voluntad de recuperar dineros y de enviar un mensaje anticorrupción, inmediatamente los jueces nos ponen el juicio. Y le exigían, por ejemplo, que se presentara a audiencia a la doctora Isabel Robalino con 100 y pico de años de edad, en la época de pandemia. Parece una agilidad extraordinaria. Cuando nosotros tenemos que exigir y demandar algún tema, las cosas siguen demorándose. Y por último, terminan premiándoles a los jueces. Usted se acordará, Miguel, que la abogada, la jueza Carmen Matamoros, que es la que nos sentenció a 1 año de prisión, debido al juicio interpuesto por el señor Carlos Poli, del que hacía de tesorero de Odebrecht para la distribución de las coimas en el país. Ahora le retornaron con bombos y platillos de la función judicial, no ha pasado nada. ¿Quién sentenció a la comisión? 1 año de prisión. Es decir, voy a nombrar solo a 4 personas, y tal vez a los siguientes: a Jorge Rodríguez Torres, a Julio César Trujillo, a María Arboleda y a Isabel Robalino. A ellos, que ya no están, que ya no nos acompañan, que ya se fueron a la eternidad, a ellos, junto a Simón Espinosa, Francisco Muñoz y a mí, nos sentenciaron a 1 año de prisión. Por eso es que la comisión, que es una voz potente, lo sabemos, gracias a la conformación de personalidades como Gustavo Vega, como Simón Espinosa, que adicionalmente a los que he nombrado y otros, estamos dispuestos, sin costos para el Estado, sin costos para nadie, a seguir en esta tarea de lucha. Pero es evidente que una estructura del Estado
que está carcomida desde adentro, evidentemente nos demuestra no solo sus falencias, sino sus compromisos con sectores que son absolutamente perversos en el manejo del Estado ecuatoriano. Desde luego, siempre decimos hay que hacer diferenciaciones, y desde luego que sí, porque hay jueces de calidad, hay jueces de probidad sobre todo, a quienes hay que reconocer, hay una estructura, hay un espacio evidentemente importante de gente que tiene honestidad, pero los resultados, lamentablemente, frente a estos grupos que son minoritarios en la función judicial, especialmente el no prospera, y en el Congreso Nacional y en la Asamblea Nacional, evidentemente no se trabaja en función de los intereses de confrontar a la corrupción. Están preocupados de disputas de otra naturaleza, como en el curso de estos días viene ocurriendo. Esas son las causas, esas son las raíces, a mi modo de ver, de las circunstancias que hoy vive el país y que exige la búsqueda de soluciones para pensar también en el largo plazo, porque eso no se puede seguir repitiendo en la historia nacional. A propósito de lo que señalaba doctor Germán Rodas, la jueza Karen Matamoros fue reintegrada a sus funciones, está en otro juzgado, ¿en qué condiciones está? Está reintegrada en la función judicial. Nosotros hemos pedido por escrito el día de ayer el que nos entreguen esta información, porque es una jueza que ni siquiera dictó la sentencia aquel día, porque eso fue una barbaridad. Nos condenaron a 1 año de prisión, a pagar una multa equivalente al sueldo del contralor por parte de cada uno de los miembros de la comisión. Se levantó un señor, Ulloa, que era el abogado de Poli, y dijo: yo ya este momento tengo la instrucción de perdonarles a estos pobres señores que han sido unos mentirosos, y la jueza suspendió la sesión. Desde entonces acá no se ha dictado la sentencia, porque sabe que deberíamos nosotros actuar en ese momento. 6 años, entonces, por lo tanto, después de este hecho, que fue bochornoso, no para la comisión, sino para el país, se le reintegra como que no ha pasado absolutamente nada, cuando todo el país sabía que ni siquiera ejerció de justicia, sino que leyó un texto que le llegó en ese entonces del Departamento Jurídico de la Contraloría, donde estaba elaborada la sentencia. Es decir, ese es el tipo de justicia que tiene el país. Doy la bienvenida al doctor Arturo Moscoso. Él es decano, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la OID. Antes quisiera recoger un mensaje que nos envían. Mi homenaje al heroísmo cívico de la Comisión Nacional Anticorrupción, lo dice un reconocido académico y luchador también, el sociólogo Jaime Costales Peñerrera. Doctor Arturo Moscoso, se ha dicho que hay que poner atención al menos a 40 entidades públicas que tendrían mayor riesgo de corrupción, entre ellos del sector petrolero. Lo dijo el secretario de Anticorrupción, el doctor Luis Verde Soto. Los diagnósticos están allí. ¿Cómo combatir con eficacia la corrupción, por un lado? Y en segundo lugar, ¿cómo lograr que funcionen las diferentes instancias en el país que impidan la impunidad y que se recupere lo que se ha denunciado como robado? Buen día, doctor Moscoso. Buenos días, Miguel. Buenos días, Germán. Quiero también hacerme eco de la felicitación que ha llegado por parte de Jaime Costales a Germán Rodas y a toda la Comisión Nacional Anticorrupción por el trabajo que hacen, por el valiente trabajo que hacen. Y buenos días también a la audiencia. Bueno, ¿cómo combatir la corrupción? Es un tema complejo en el Ecuador, porque con cosas como las que han sucedido en esta semana, en la que un delincuente convicto por corrupción sale liberado con una facilidad que asombra, por decirlo menos, lo que se percibe es una sensación de impunidad, ¿no? Y esto da un mensaje de que la corrupción no se persigue ni se sanciona, que los corruptos pueden salirse con la suya, y pues eso incentiva a otros actores sociales a pensar que, por un lado, que la forma de obtener cosas en el Ecuador es a través de la corrupción, y por otro lado también genera una desconfianza en el sistema jurídico, en el sistema político y por último en la democracia, ¿no? Lo que a su vez también genera una desconfianza profunda entre nosotros, ¿no? La confianza interpersonal. Es decir, yo no puedo confiar en mis conciudadanos
porque no tengo un sistema judicial que realmente funcione y que haga cumplir la ley, ¿no? Entonces, esto es una situación compleja que tiene que abordarse desde varios frentes. El primero, la educación. Creo que es importante que desde los colegios, desde las escuelas, se imparta una buena formación en valores, sobre todo de convivencia y de respeto a la ley. Y por el otro lado, pues una selección de jueces, ¿no? Que realmente respondan a estos principios y a estos valores, ¿no? Lo que tuvimos con la metida de mano en la justicia con la consulta del 2011 fue justamente que se manipuló a la justicia para que haya jueces que respondan a los intereses políticos del gobierno de turno. Y lo que pasó con la jueza Matamoros, la tristemente célebre jueza Matamoros, es parte de eso, ¿no? Sentenciar a los miembros de la Comisión Anticorrupción por denunciar a quien ahora está prófugo por corrupción, ¿no? Y que ha sido incluso detenido en Estados Unidos. ¿Por qué? Por corrupción. Entonces eso nos da la medida de lo podrido que puede estar el sistema jurídico, ¿no? El sistema judicial. Evidentemente hay sus excepciones, no quiero generalizar, pero lo que se percibe es eso, ¿no? Lo que se percibe es esta sensación de impunidad que genera la falta de confianza en el sistema de la que hablé antes. Y por el otro lado, el pensar que los corruptos se pueden salir con la suya también incentiva, pues, que quienes quieran obtener beneficios del Estado, pues actúen en consecuencia, valiéndose de la corrupción para obtener esos beneficios, ¿no? En ese sentido, doctor Moscoso, ¿cómo acometer con firmeza? Porque si se identifica que hay al menos 40 entidades públicas con mayor riesgo de corrupción, que ya lo han demostrado el sector petrolero, Petroecuador, en donde ha habido tantos casos y que se ha llevado a la justicia, incluso han sido sentenciados, pero si hay esa advertencia, ¿cómo lograr que esto no sea solo una advertencia, sino que se ponga la acción para combatir la corrupción? Bueno, el gobierno tiene una estrategia interesante anticorrupción, justamente liderada por Luis Verde Soto. Es una estrategia que la he analizado y es bastante acertada. Sin embargo, no solo depende del Ejecutivo y de la vigilancia que pueda hacer el Ejecutivo, ¿no? También depende de las otras funciones del Estado. Por eso tenemos un sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos, en donde la rendición de cuentas horizontal también depende de los otros poderes. En este caso en particular, en el Ecuador tenemos 5 y uno encargado explícitamente de la corrupción, que es la función de control social. Y esa función, pues, es un desastre, ¿no? Es un desastre, además, llena de ataques por parte de intereses políticos. Ahí estamos viendo este sainete de juicio político llevado a cabo justamente por el liderazgo de la fuerza política a la que pertenecen la mayoría de corruptos sentenciados o perseguidos en el Ecuador. Y que justamente lo que tratan es de tomarse este organismo para evitar que se siga persiguiendo la corrupción de sus gobiernos, ¿no? Y el resto de la Asamblea, asimismo, ocupada en esta lucha por tomarse y por cooptar el poder, en lugar de preocuparse por el bien común y el bien de los ciudadanos ecuatorianos, de poner mejores o intentar coadyuvar poniendo mejores leyes para la persecución de la corrupción, o por lo menos no entrampando las leyes que se pudieran proponer por parte del Ejecutivo. Eso no va a suceder porque ya sabemos que esta Asamblea lo único que quiere es bloquear y desestabilizar, al menos la mayoría de la que estoy hablando. Y por supuesto de la función judicial, ¿no? De la función judicial, que también presenta una serie de problemas y de funcionamiento que se evidencia justamente en lo que hemos señalado de la jueza Matamoros, ¿no? La jueza Matamoros representa, creo yo, todo lo que está mal en el sistema judicial, ¿no? O al menos
no ella personalmente, pero sí esa írrita sentencia, esa injurídica sentencia en contra de la comisión en el 2017, ¿no? Entonces, sin estos elementos, Miguel, pues difícilmente se va a poder evitar la corrupción, ¿no? Porque a pesar de tener una buena estrategia anticorrupción, se necesita también de la colaboración de las otras fuerzas del Estado que no están dispuestas a darla, ¿no? Doctor Germán Rodas, habiendo una estrategia para combatir la corrupción, ¿cómo lograr resultados? Que es lo más importante. Primero, trabajar en lo que en más de una ocasión hemos hablado, doctor Rodas. Primero, la prevención, la concienciación a las nuevas generaciones, la educación en transparencia y en el combate a la corrupción. Y luego, las acciones cuando se producen. Por favor. Gracias, Miguel. Gracias a Arturo por esas palabras de saludo a la Comisión Anticorrupción, como al propio doctor Costales, un académico que nos envió una notita. Otra persona me envió una notita y me dicen que la doctora Matamoros está en el Complejo Judicial Norte. Bueno, esa es una información que ya la hemos pedido oficialmente. En todo caso, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Ciertamente lo que ustedes acaban de señalar. Se requiere, por lo tanto, un sistema nacional anticorrupción, que sea un sistema que pase porque la educación en las áreas de la formalidad, en la educación formal, estén atendidas para que los conceptos y las acciones fundamentales en la formación de los jóvenes sea a través del aprendizaje, de la aprehensión en sus espíritus, en su conciencia, en su mente, respecto de valores cívicos, éticos, fundamentales. Eso significa variar y cambiar sustancialmente las mallas curriculares. Significa también que los sectores organizados de la sociedad y de los gremios se preocupen a su interior de generar también esta información y este cambio de valores y de actitudes. Pero qué difícil será cambiar de estos valores y actitudes. Tienen como ejemplo actos de corruptela a diario. Entonces ocurre que es un planteamiento que se vuelve un contrasentido frente a la imagen que genera el poder. Cuando hablo del poder no hablo del gobierno, hablo del poder en su conjunto. Porque en la cooperativa tal se asalta el recurso. En el club barrial de algún lado se ha ido el tesorero con los dineros, etcétera, etcétera. Porque en la calle se corrompe al policía, porque se obtienen credenciales haciendo alguna maniobra de una o de otra forma. Entonces esa cultura, desgraciadamente cultura, o esa normalización de la corruptela, se vuelve en un asunto ciertamente putrefacto que genera una imagen colectiva y social que también parecería que debe ser seguida por parte de quienes conforman la sociedad. Entonces hay que luchar contra aquello con vehemencia, yo diría que con pasión. La Comisión Nacional Anticorrupción es ese reto que se ha puesto. De allí que están varios académicos constituyendo parte de la comisión y he señalado un nombre, lo repito, el de Gustavo Vega. Me parece importantísimo el dar fuerza a la formación y a la orientación de la sociedad en estos niveles. Pero cuando hay organismos, y yo no sé si aquí discrepo con Arturo, pero cuando hay organismos como este de la Secretaría Anticorrupción, que la veo la papers, documentos, estudios que se presentan estos mismos días, en estas horas, su secretario en La Haya para dar discursos, por favor, cumplan el código de ética que se impusieron, que no es más que la sumatoria de una serie de normas que ya están establecidas en la ley. Cumplan aquello mismo, o sea, a casa adentro. Segundo, no es un problema de juntar a las funciones del Estado y tomarse la foto y decir estamos trabajando contra la corrupción. No es así. Son iniciativas que se le podrían tomar. Yo tengo aprecio por el doctor Verde Soto en términos académicos, pero me parece que el rol que está cumpliendo es un rol de barrer bajo la alfombra, porque ese es el rol del Estado. El poder hace eso, no es un problema de los individuos. Barren bajo la alfombra. El gato despensero, ¿el ratón cuida el queso o no lo cuida? Ahí están las preguntas. A mí me parece que el rol siempre estará en la sociedad civil. Los grupos sociales cumplen ese rol, la prensa de investigación y la comunidad en su conjunto. De tal suerte que si esperamos que el Consejo de Participación Ciudadana, que es
una especie de un mamotreto inventado para distribuir cargos. Es un absurdo, ¿no? En eso coincido con Arturo totalmente. Ese Consejo de Participación Ciudadana además estatizó a la sociedad, porque cuando da el visto bueno para que funcione la sociedad o cuando convoca las vedurías, es con su visto bueno, la sociedad no necesita de permisos. La estatización de la sociedad la hizo el señor Stalin, la hizo el señor Goebbels y el señor Hitler. En los organismos, en los estados totalitarios funcionaba aquello. Yo recuerdo todavía, y esto lo sabemos por la historia, había una representación de la sociedad en el estalinismo. Exactamente igual. La sociedad está representada en este edificio. La sociedad se representa de otra manera y actúa de otra manera, y entonces me parece que también la lucha contra la corrupción es siempre la convocatoria a la sociedad civil para una participación activa, directa, permanente, sujeta a los intereses de la comunidad. Creo que allí están los eslabones para transformar este estado de impunidad que nos va abrumando de manera cotidiana, y creo que el mejor ejemplo está en que cuando hay denuncias contra la corrupción, el poder debe también sentir que hay un peso de una carga social sobre sus desafueros. El poder normalmente dice que aquello no ocurre. Y por último, yo diría algo. No se necesita tener tantas comisiones y tantas secretarías al interior del gobierno, de los gobiernos. Hablo en general, no me refiero a ninguno en particular, para decirnos que las áreas estratégicas son las áreas del asalto de los corruptos. Pero eso es obvio, pues donde está el dinero, donde están los recursos, los asaltan. Por eso han asaltado Petroecuador, por eso han asaltado Selec, por eso han asaltado el área estratégica de la salud en momentos de pandemia, permitidos además por una estructura que se ha vuelto nociva a estas alturas. El CERCOM lo único que hace es dar cuenta de los contratos. Nos informa que ha habido tal contrato, pero no hace un trabajo operativo de confrontación de esos contratos, si son válidos o no. Y lo que es más grave, nos han denunciado la semana pasada al país que existe un CERCOM paralelo que se les ha metido en el sistema informático y que el sistema de pujas está siendo afectado. Todo aquello hay que investigar. Hemos pedido públicamente que en Petroecuador, que el Ministerio de Energía haga un estudio, una auditoría respecto de cómo mismo se encuentra la situación al interior, sobre todo en función de lo que significó la presencia de Nielsen Arias en esos contratos hechos especialmente con China y con la venta del petróleo. Hemos pedido que se haga una auditoría al sistema informático del CERCOM, además por lo que ellos mismos lo han denunciado. Es decir, las cosas no están bien, y esto no se compone con discursos ni con fotos, sino se compone con la acción que a nosotros nos corresponde hacer en más de una oportunidad: ir en grupo, denunciar y poner nuestras firmas para que quede la responsabilidad del colectivo social que lo está haciendo. Y la respuesta es el juicio contra la comisión. De tal manera que, pero tampoco estamos asustados, ya estamos curtidos en estos avatares, pero lo que sí exige esta circunstancia es un compromiso de la sociedad para enfrentar un tema que ciertamente ofende y afecta la conciencia nacional. Doctora Arturo Moscoso, en ese sentido, ¿cómo lograr dar resultados tangibles, y no solo en la denuncia, que siendo importantísimo la denuncia de los hechos de corrupción, que la institucionalidad actúe, inicie los debidos procesos y finalmente se castigue y se logre recuperar dineros que fueran denunciados y asaltados del Estado ecuatoriano? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Aquí concuerdo con Germán en que el trabajo no es solo de parte de la institucionalidad, que evidentemente, como señalé antes, es muy necesario la colaboración de las otras funciones del Estado, la colaboración de la Fiscalía, la colaboración de incluso mientras todavía exista del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero por supuesto el trabajo que hace la comisión como rendición de cuentas vertical, el trabajo que hace la prensa, el trabajo que hace la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad es importantísimo. El problema es que la sociedad
o la prensa, ¿no es cierto?, que hace su trabajo de denunciar, de presentar, o la comisión, en este caso, de presentar las pruebas o de presentar las denuncias, generalmente se queda en nada porque tenemos un sistema judicial que no funciona, ¿no? Tenemos un sistema judicial que lamentablemente lo que garantiza es la impunidad, ¿no? Y entonces ante esto, pues, lo que se manda, como señalé al principio, es un mensaje de que la corrupción no va a ser perseguida, ¿no? En el Ecuador, Miguel, el 64% de los ecuatorianos cree que la mitad de todos los políticos son corruptos. De acuerdo a datos del Barómetro de Américas del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt. El 13% señala que al menos un policía le solicitó un soborno en los 12 meses previos a la encuesta, y el 10% fue víctima de corrupción por parte de un empleado público en el mismo periodo. Además, esto va de la mano, Miguel, con otro hecho grave, que es otra realidad grave, que es que los 25% de los ecuatorianos justifica la corrupción. Es decir, que señala que en algún momento es necesario utilizar la corrupción para lograr obtener algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Y esto por qué se da, Miguel? Se da porque no solo por la falta de valores que señalaba antes, sino también porque es la ineficiencia del Estado en prestar los servicios que tiene que prestar, ¿no? Entonces, si uno va a una institución pública y le dan un turno, a cualquier institución pública en la que necesite un documento o lo que sea, le dan un turno para 1, 2, 3 meses, cuando necesita el documento lo más pronto posible, pues evidentemente va a buscar formas de obtenerlo que no son legales, ¿no? Y que le parecen válidas por su necesidad de obtener ese documento, ¿no? Entonces, también tiene que ver mucho cómo funciona el Estado en este aspecto, y la capacidad del Estado de cumplir con las demandas ciudadanas, ¿no? El Estado no solo hablo del gobierno central, sino también de las otras funciones del Estado, que también tienen obligaciones en ese sentido, ¿no? Los juicios se demoran años, ¿sí? Años en resolverse, y evidentemente la justicia que tarda no es justicia. Entonces ahí es donde empieza también a darse la corrupción. Entonces, ¿cómo combatir esto? A través de una serie de frentes, Miguel, en las que todos tenemos que coadyuvar, ¿no? Tanto la ciudadanía, la prensa, como también las otras funciones del Estado. Pero lamentablemente, viendo la situación del país, esto es muy complicado que suceda, ¿no? En esas condiciones resulta cuesta arriba seguir esta tarea que le obliga al Estado por un lado y a la sociedad civil por otro lado, para al menos exigir que se cumplan las leyes y los códigos en el Ecuador, doctor Moscoso. Sí, por supuesto, Miguel, el tema es absolutamente cuesta arriba, ¿no? Lo que vemos es que volvemos sobre lo mismo, ¿no? Lo que vemos es que lo que se garantiza es la impunidad. El hecho de que un convicto por corrupción esté libre sin haber cumplido la totalidad de su pena y sin haber devuelto un solo centavo de la corrupción que encabezó al Estado, dineros que bien pudieran servir para paliar en algo la crisis económica del país, pues nos da cuenta de cómo funciona, ¿no? Y de cómo el mensaje que se está dando nuevamente es el que la impunidad es la que campea en el país, y que los que se involucren en corrupción, pues se pueden salir con la suya, ¿no? Ese es el mensaje que se está dando. Evidentemente, con ese mensaje, pues no vamos a llegar a ningún lado en cuanto al combate de la corrupción, ¿no? Bien, muchas gracias por hacer estas reflexiones en torno al combate a la corrupción, las acciones que debe cumplir el Estado ecuatoriano, la función judicial, la fiscalía y en general la sociedad civil, tan importante para ello. Y por ello seguiremos convocándoles al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE. Muy amables por su valioso aporte y muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial, un saludo, Arturo. Buenos días. Saludos, Germán. Muchas gracias, muy amables. 7:56 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con 3 candidatos a la alcaldía de Quito. La doctora Jessica Jaramillo,
por el Movimiento Ciudadano Independiente, lista 70. El ingeniero Patricio Alarcón, candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Social Cristiano, lista 6. Y el doctor Omar Ceballos, candidato a la alcaldía de Quito por el Movimiento Centro Democrático, lista 1. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La Corte Constitucional ha aprobado como reforma constitucional la pregunta que permite el apoyo